Espero que estén súper bien. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Siempre es un privilegio poder exponer la palabra de Dios, mis hermanas. Espero que esta palabra les toque a sus vidas como lo hizo el Señor conmigo. Cuando la hermana Blanquita me dijo que si daba la reflexión, yo, uy, Señor, ¿de qué le hablo a mis hermanas? Y esta semana el Señor me puso a meditar y el mensaje de hoy le he puesto, me deleito en obedecer y en hacer la voluntad de Dios con un tono de pregunta. Realmente he meditado durante esta semana, mis hermanas, si realmente yo me deleito obedeciendo al Señor y en hacer su voluntad o es una carga para mí, ¿no? O tal vez digo, uy, la vida cristiana es difícil, complicada, una carga y no la disfruto como deberíamos disfrutarla, ¿verdad? Entonces, quiero iniciar primeramente el Señor, ¿qué desea de nosotros, mis hermanos? Desea que obedezcamos, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa, obedecer. En primera de Samuel 15:22, que yo creo que todos la hemos leído, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todos recuerdan la historia de Saúl, ¿no? Que Dios le dio una misión que tenía que acabar con todo el pueblo de los amonitas, creo que era, bueno, no lo recuerdo bien, pero tenía que acabar con todo ese pueblo y no podía dejar a nadie vivo, ¿no? Entonces a él se le dio la gran idea de decir, no, pues dejémoslo mejor, lo ofrezco a Dios y también podemos dejar vivo al rey que puede servir para algo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Dios? Muchas veces nosotros nos llenamos de intenciones, pero Dios no nos está llamando a que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad y la instrucción que le había dado a Saúl? Que acabara con todo. O sea, nosotros no podemos creernos, yo creo que al igual que Saúl, creer saber más que Dios. Y si esa era la voluntad de Dios, eso era lo que debía hacer, callar y obedecer. Y yo creo que eso es lo que demanda Dios de nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nosotras y eso es lo que debemos hacer. Si Él en su palabra nos da instrucciones, nosotros debemos hacer, guardar silencio y obedecer y deleitarnos en ella. Quería dar la introducción sobre la obediencia con esta palabra porque me hacía pensar mucho, mis hermanos, en que cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos estamos haciendo como se hacen aquellos que no son cristianos, que no son sus hijos. Eso es lo que hace el mundo. Cree que hacer cosas buenas es agradar a Dios. Eh, esta semana, hace como una semana y media, estaba aquí viene una chica que me arregla las uñas y empezamos a hablar del tema del Señor. Y ella hablaba de que ella pues era una persona buena, que bueno, que ella creía que era buena. Y yo le pregunté, ¿tú crees que existe que hay algún ser humano bueno? Ella me decía, pues yo creo que sí, que la persona que ayuda a otros, que no le hace mal a nadie, yo claro, que no roba, que no, de pronto no hace cosas graves como matar. Y yo le decía a ella, bueno, esos son los estándares que tú crees como persona, pero ahora tenemos que ver los estándares de los que nos habla Dios, ¿no? Porque Dios dice que es tan mal una persona que miente como una que mata. Entonces no hace distinción en pecado. Entonces, realmente esto me llevaba a meditar que nosotros debemos obedecer, mis hermanas, en todo lo que nos diga el Señor en su palabra. Entonces, como punto número uno, eh, ¿hacemos la voluntad de Dios y nos gozamos en ella o es una carga para nosotros? Quiero que me acompañen ahí si tienen su Biblia a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119 del versículo 15 y 16. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Yo me puse a pensar en este versículo y dice, en tus mandamientos meditaré.
¿qué significa meditar, mis hermanos? Lo busqué en internet, que dice el diccionario y dice, significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. Entonces, nosotros pensamos atentamente y detenidamente en los mandamientos del Señor, porque aquí dice David en este salmo, en tus mandamientos meditaré. Realmente nosotros meditamos diariamente sobre lo que Dios desea sobre nosotros, sobre nosotras, y dice, consideraré tus caminos. Y considerar, busqué también en el diccionario y dice que significa pensar sobre algo y analizarlo con atención. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos pensar atenta y detenidamente en sus mandamientos, pero también analizarlos y considerarlos con atención. Entonces yo me examinaba, ¿yo realmente estoy haciendo eso como tu hija, Señor? Y creo que el Señor me llamaba a meditar en eso. Realmente yo estoy meditando, pensando detenidamente en tus mandamientos y prestándoles atención. Porque bueno, nosotras estamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestras cosas diarias y muchas veces nos dejamos llevar por las situaciones o por lo que nos rodea este mundo. Y realmente no pensamos en esto si realmente estamos meditando en su palabra o nos estamos dejando llevar por los afanes de esta vida. Y dice el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, regocijar, busqué también en internet, dice que significa que es tener una alegría intensa. Realmente nosotros nos alegramos, nos ponemos felices cuando meditamos su palabra y nos deleitamos en esos mandamientos, o sea, realmente a nosotros nos alegra que el Señor nos diga, debes ser llena de mi espíritu, debes tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y nosotros realmente nos gozamos en eso, nos gozamos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos o nos cuesta. Entonces meditamos en ello, perdón, día y noche. Entonces esto me hablaba el Señor como segundo. ¿Nos agrada hacer la voluntad de Dios o se han convertido en una rutina con la que debo cumplir como cristiano? Entonces vamos ahí a Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, debemos pensar si realmente cumplir, o sea, obedecer los mandamientos del Señor, ¿cierto? Obedecerle a Él, hacer su voluntad, realmente se ha vuelto en una norma, en una rutina, en algo que debo hacer, o realmente es algo que me llena, me agrada y su ley está en mi corazón. Porque como les decía, mis hermanos, muchas veces nos dejamos llevar por los afanes de este mundo y muchas veces se nos vuelve en algo rutinario, ¿no? Y esto me lleva a pensar, Señor, realmente mi relación contigo la disfruto, le doy la prioridad que le debo dar en mis tiempos de oración, no solamente dependiendo de los domingos que me congregué en la iglesia o los tiempos, bueno, los estudios bíblicos que tenemos entre semana, es algo que me pone a pensar. O sea, realmente si decimos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, para nosotros debería ser un deleite estar con el Señor. Debería ser un placer. Muchas veces nosotros le damos prioridad a otras cosas y nos deleitamos en otras cosas que, que no tienen nada que ver con el Señor y no nos deleitamos en su presencia, sino que lo contrario
de pronto nos cuesta o decimos, no, estoy tan cansada, yo creo que mejor oro mañana. Mañana con más tiempito oro, le dedico tiempo al Señor, ¿cierto? Entonces, este es un llamado como para que me hacía el Señor esta semana y me decía, ¿cuáles son tus prioridades? ¿De verdad me amas tanto que te deleitas en mi presencia y en cumplir mis mandamientos? Entonces, entonces yo me pregunté, bueno, Señor, ¿y cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál es tu voluntad, Padre, para mi vida y también para las que somos tus hijas? Y bueno, entonces el Señor me mostró en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo del 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradarlos a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, aquí la palabra clave para mí es ¿a qué nos ha llamado? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. ¿Y cuál es la santificación? Es el proceso que nosotros hacemos hacia la santidad, ¿cierto? Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Obviamente, estamos en un cuerpo que no está glorificado, mis hermanas. Por supuesto que perfectas no vamos a ser porque, pues, lamentablemente vivimos en un mundo corrupto, vivimos en este cuerpo que, como digo, no está glorificado. Y pues, obviamente, ¿qué le gusta nuestra carne? Pues pecar, ¿cierto? ¿Qué le gusta a nuestra carne? Pues no orar. ¿Qué le gusta a nuestra carne? Pues no leer la palabra, ¿cierto? Nada de lo que tenga que ver con Dios, pues no le gusta a nuestra carne. Pero los que vivimos en el Espíritu, entonces es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a santificarnos día tras día. ¿Y cuál es la voluntad y cómo lo podemos hacer? Está en Gálatas 5:19, que creo que todas lo hemos leído. En Gálatas 5 del 19, que habla sobre la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del espíritu, ¿cierto? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces sabemos bien que esto es una lucha entre el espíritu y entre la carne por buscar esa santificación, ¿cierto? Que ese es el proceso de que nosotros para llegar a esa santidad debemos santificarnos a través de las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Las que mencioné anteriormente, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Y dice que contra tales cosas no hay ley, mis hermanos. Pero para llegar a santificarnos debemos que tener una vida de oración, o sea, una relación con el Señor, un tiempo de saber cuál es su voluntad, porque si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no la profundizamos, jamás vamos a saber la voluntad del Señor para nuestras vidas. Bueno, que su voluntad es santificarnos, ¿cierto? Pero si no la leemos, si no la meditamos, no vamos a saber qué quiere el Señor de nosotros. Y no podemos depender únicamente de la palabra que nos dan en la iglesia, ni tampoco únicamente de estos estudios bíblicos, porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación profunda con Él, que meditemos, que nos deleitemos, o sea, que nos enamoremos tanto que para nosotros no sea una carga el tema de el orar con él, el hablar con Él todos los días, ¿no? El tener un tiempo de oración con el Señor. O sea, que no se nos vuelva una carga como, ay, sí, hoy me toca. Pero muchas veces sí tenemos tiempo para otras cosas de este mundo carnales, ya sean nuestros hijos, ya sea nuestra familia,
ya sea, no sé, ver películas. A veces a nosotros no nos da pereza dedicarle de pronto a una serie 1 o 2 horas o una película 1 o 2 horas, pero no tenemos como ese mismo amor, como ese mismo deseo, por ejemplo, de pasar tiempo con Dios. Entonces, yo quería traerles esta reflexión para que analicemos, para que nos hagamos un examen de cómo está nuestra vida espiritualmente, de cómo estamos con el Señor, si realmente nos deleitamos leyendo su palabra, estudiándola, si nos deleitamos pasando tiempo con Él, ¿cierto? Porque así como nosotros, yo creo que recién, bueno, las que recién o todavía, las que estamos casadas o la que tenemos pareja, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra emoción, no? Estar todo el tiempo hablando con esa persona, que si teníamos WhatsApp, bueno, no sé, las hermanas que tengan WhatsApp, o no sé cómo se comunicaban antes con sus esposos, si eran por carta, ¿cierto? Por teléfono, deseaban estar todo el tiempo hablando con esa persona. Y si nosotros decimos tanto amar a nuestro Padre, pues debe también ser un deleite para nosotros, ¿no? Tener esa ansiedad, uy, ¿a qué hora se llega la hora de pasar, de estar tiempo con el Señor, de estudiar su palabra y saber qué es lo que quiere para mi vida, en qué debo cambiar, a qué debo morir, ¿cierto? Entonces, pues nada, mis hermanas, quería traerles esta palabra y como conclusión, que tengamos nuestro tiempo con el Señor, que nos deleitemos en obedecer y en hacer su voluntad y recuerden que su voluntad siempre va a ser que seamos santificadas a través de su palabra y a través de permitir que sea su Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas y nos haga cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo fue, ¿cierto? Tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermana Gina.